Saludos mis distinguidos amigos, hoy vamos a hablar sobre un tutorial más, sobre el llenado de lo que es el archivo que por ahí estuve compartiendo. Vamos a hablar sobre el llenado de la cédula 7, cédula 8 y la cédula 9, ¿no? La cédula 7 es sobre el impuesto sobre la renta, rápidamente nos dirigimos a ella. En esta, como ya sabemos, que las declaraciones del contribuyente del régimen de incorporación fiscal es de manera bimestral. Determinamos aquí el primer bimestre, marzo y abril el segundo bimestre, mayo y junio el tercer bimestre, julio y agosto el cuarto bimestre y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a determinar también lo que es la base para determinar el impuesto. Primeramente tenemos que determinar los ingresos del periodo del mes de enero, que lo vamos a encontrar de la sumatoria de la cédula número 1. La cédula número 1 se basa en los ingresos que tenemos, aquellos que se emitieron con cliente en específico, es decir, aquel que se emitió un comprobante al cliente, como aquellos que se emitieron, la sumatoria de aquellos que se emitieron al público en general, que es esta parte, ¿no? Entonces esa sumatoria de estos dos nos va a dar lo que es los ingresos del periodo. En este caso también tenemos lo que es la sumatoria de igual manera de los ingresos al público en general como los ingresos a los clientes que se le emitió un comprobante fiscal. Y estos dos ingresos que tenemos por separado nos va a dar la sumatoria de la base de los ingresos acumulables para dicho periodo bimestral. Posteriormente también tenemos las deducciones del periodo del mes de enero más las del mes de febrero. Esta la determinamos de lo que es la cédula número 2, como ya lo vimos anteriormente, donde aquí tenemos la base de las compras y gastos con IVA, es decir, aquí tenemos el importe total de todos esos gastos, como también sobre la base de las compras y gastos sin IVA o a tasa cero, que aquí también los tenemos. Por ahí tenemos varios gastos que son en este ejercicio práctico los que ya habíamos mencionado con anterioridad. Bueno, rápidamente nos volvemos a dirigir a lo que es la cédula del IVA y ya tenemos, perdón, a la cédula del ICR, y ya tenemos lo que es la base de las deducciones del periodo del mes de enero más las deducciones del periodo del mes de febrero. Si ustedes ven esta numeración, más sin embargo no la borren, porque significa que tiene una fórmula. El hecho de que estén así es porque dentro de la sumatoria ustedes no han agregado o han subido los datos sobre la cédula 1 o la cédula 2. Subiendo la información en la cédula 1, por ejemplo, si ustedes modifican marzo y agregan datos, por ejemplo, en ingresos, 5,000 más abril, otros 5,000, y por ejemplo, en gastos metemos también por ahí en marzo 5,000 y en abril 5,000, vamos a darnos cuenta que automáticamente ya se modificaron estos datos, ¿no? Y desaparecen estas fórmulas como tal, siempre y cuando los vayamos llenando, ¿no? Así que no se preocupen por esos números que por ahí se puedan encontrar que no puedan entender, ¿no? Bueno, aquí ya rápidamente tenemos también lo que es la base sobre las deducciones acumulables del bimestre, es decir, las de enero y las de febrero. Por lo tanto nos da lo que es una base gravable. La base gravable es los ingresos acumulables del bimestre menos las deducciones acumulables del bimestre. Sobre esta base gravable vamos a determinar lo que es el límite inferior. Por ejemplo, aquí tenemos que el límite inferior es 20.596.71. ¿De dónde determinamos esa información? Bueno, nos vamos a la cédula de tarifas y aquí tenemos lo que es la tarifa, donde viene la información correspondiente a lo que es el límite inferior, límite superior, cuota fija y porcentaje. ¿Cómo vamos a determinar el límite inferior? Pues en la columna del límite inferior vamos a determinar el importe que se encuentre inferior o menor a lo que nosotros estamos señalando en la base gravable, es decir, 32.565.52. Vamos a buscar el importe en el límite inferior que sea menor o inferior a esta cantidad, ¿no? Entonces encontramos que es la de 20.596.71, ya que esta 41.540.59 supera la base gravable, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el límite inferior y nos va a dar como resultado lo que es un excedente sobre dicho límite inferior, ¿no?
Este excedente sobre el límite inferior lo vamos a multiplicar por el excedente sobre el límite inferior, que es el 21.36%. ¿De dónde determinamos ese porcentaje? Igualmente nos redirigimos a lo que es la tarifa y vamos a encontrar al término una columna donde dice porcentaje y se van a ir sobre la misma fila donde determinaron el límite inferior y van a encontrar el porcentaje. Y aquí, como lo podemos ver, es el 21.36. De ese límite, de ese porcentaje sobre el límite inferior, lo vamos a multiplicar por el excedente sobre el límite inferior y nos va a dar el impuesto marginal. Ya teniendo el impuesto marginal, vamos a determinar o vamos a sumar la cuota fija. La cuota fija es 2181.22. ¿De dónde encontramos esta información? Pues de igual manera en las tarifas, ¿no? Aquí dice en la columna cuota fija, nos vamos a dirigir sobre la misma fila y encontramos que es 2181.22. Rápidamente, el impuesto marginal más la cuota fija nos va a dar lo que es un impuesto determinado sobre la misma tarifa provisional. Sabemos que aquí ya tenemos lo que es el importe 4.737.76. Bueno, ese es el impuesto determinado hasta ahorita. Más sin embargo, tenemos por ahí una reducción de ICR. ¿Cómo sabemos qué porcentaje tenemos de reducción sobre ICR? Pues nos redirigimos a las tarifas y vamos a encontrar aquí lo que es el periodo y reducción de ICR del régimen de incorporación fiscal. Este periodo significa el año en el que tú tengas o estés realizando tu actividad conforme al régimen de incorporación fiscal, no conforme a tu inicio de tus actividades o tus operaciones, sino el inicio de el régimen de que el contribuyente esté tributando en el régimen de incorporación fiscal. Por ejemplo, si inicio en el 2014, pues mi primer año va a ser el 2014, ¿no? Si inicié en el 2010, pues mi primer año, como es el primer año del régimen de incorporación fiscal, inicia a partir del 2014, mi primer año es el 2014. Por lo tanto, es el 100%, ¿no? Entonces tenemos que aquí una reducción del 100%, por lo tanto nos da el mismo importe. El ICR determinado se determina de lo que es el impuesto determinado menos la reducción de ICR conforme al ejercicio que ya habíamos comentado y nos da 0, ¿no? Y de ahí todos los acreditamientos y nos va a dar el impuesto a cargo o a favor. Por lo tanto tenemos que nos da 0, ¿no? Sin embargo, aunque no hay impuesto a pagar, no hay impuesto a cargo a enterar a la federación, no significa que no tengamos que subir esta información. Es muy importante que la vayamos determinando. Lo que Hacienda Federal o el SAT estaba buscando es que tú le informes sobre esta información, sobre tus ingresos, sobre tus gastos, para que el próximo ejercicio ya pueda tener un parámetro de tu actividad como tal, ¿no? ¿Ok? Y así sucesivamente lo van a hacer con el segundo bimestre, con el tercer bimestre, con el cuarto bimestre, con el quinto bimestre y sucesivamente, ¿no? Bueno, nos regresamos directamente rápido a la cédula de menú, a la cédula inicial, nos vamos a la del impuesto al valor agregado. Esta cédula creo que es un poquito la más compleja para comprender, mas sin embargo también es una de las más sencillas porque automáticamente da la información, no necesitan que ustedes estén modificando nada, ¿no? Así como van modificando las cédulas 1, 2, va a ir modificándose esta misma información, ¿ok? Bueno, esta cédula, bueno, en esta primera parte tenemos lo que es el valor de los actos o actividades cobradas, es decir, el IVA trasladado, ya sea que sea tasa 16, tasa 0, exportación o exentos. Tenemos que aquí este contribuyente realiza sus actividades a tasa 16. ¿De dónde se determina este IVA trasladado? Bueno, de la cédula 1, de lo que es la primera parte, donde nos especifica todos los ingresos por los cuales se emitió un comprobante fiscal. Como ya habíamos mencionado anteriormente, indicamos que aquí se debería anotar el importe, pero sin incluir el IVA, toda vez que iba a servir para determinar la base de la cédula 7 del impuesto a la renta como la cédula 8 del impuesto al valor agregado. Bueno, pues esta es la misma base, ya que no incluir el IVA, esta es la base que sirve para determinar el IVA, es decir, los 2162.10 por .16, y nos vamos a encontrar con el resultado de 346, que es lo que nos determina así. Y así sucesivamente para el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio y así sucesivamente, ¿no? Lo vamos a determinar de esta misma información y nos va a dar el importe como tal. Bueno, y aquí nos va a dar la sumatoria de todo el IVA trasladado.
Posteriormente tenemos lo que es el segundo cuadro, que es el IVA acreditable efectivamente pagado, es decir, el IVA que nos trasladan a nosotros y que acreditamos para disminuir el IVA trasladado, ¿no? Es decir, aquí tenemos un importe de 5.766 pesos. En este caso se determina de la siguiente forma, ¿no? De igual manera ustedes van a agarrar el mes de la cédula 2 de gastos y en la primera parte donde dice compras y gastos con IVA, toda vez que la segunda pues no sirve para determinar la base del IVA, ya que no traslada IVA o son gastos por lo cual no llevan consigo el traslado del IVA. Entonces en esta parte, como ya habíamos comentado, tampoco se iba a incluir el IVA, por lo tanto sirve como base para la determinación del IVA. Estos 36.034.49 por .16 y nos va a dar esta base, ¿no? Y así automáticamente nos va dando la información, y cuando ustedes vayan llenando esos datos de la cédula 1 y cédula 2, nos va a dar dando los importes aquí en estos recuadros. Entonces aquí ya tenemos esta parte y tenemos lo que es el IVA acreditable, ¿no? Ya tenemos el IVA trasladado, ya tenemos el IVA acreditable. Bueno, nos dice por ahí, para determinar el IVA acreditable, que únicamente se va a realizar el pago del IVA sobre el IVA trasladado de las facturas que se hayan emitido a un cliente en específico, por lo cual puedan deducir acreditar fiscalmente, ¿no? Por lo tanto sabemos que únicamente vamos a pagar el IVA sobre esta primera base, es decir, no sobre aquellas del público en general. Por lo tanto, tampoco podemos abusar del mismo derecho del IVA acreditable y poder acreditar todo, porque tendría que ser en proporción también a sus ingresos que sirvieron únicamente para determinar el IVA trasladado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En una proporción. Pues vamos a ver en qué proporción se encuentran estos ingresos o esa base que sirvió para determinar el valor de los actos o actividades. Pues vamos a la cédula 1 y aquí encontramos que la base es los 2.162 entre la sumatoria total de los ingresos del contribuyente, es decir, los ingresos que sirvieron para determinar la base del IVA como los ingresos del público en general. Y nos va a dar la proporción correspondiente a la determinación del porcentaje que sirvieron para determinación del IVA trasladado. Significa, en pocas palabras, para que ustedes puedan comprender, que el 3.92% de sus ingresos se les trasladó el IVA, por lo cual ese mismo porcentaje es el que va a servir para poder acreditar o para poder determinar el IVA acreditable. Es decir, de todo el IVA que nos trasladaron, únicamente el 3.92% vamos a poder acreditar. Y así sucesivamente ya tenemos lo que es el IVA acreditable del periodo del mes de enero. Bueno, aquí tenemos lo que es la retención del mes y la retención del mes anterior. Aquí vamos a anotar, por ejemplo, si tenemos lo que es retenciones, por ejemplo, de fletes y nos retuvieron 10 pesos, pues vamos a anotar los 10 pesos. Si por ahí en el mes de febrero de igual manera vamos a hacer lo que es la retención del mes anterior, pues aquí ya lo vamos a sumar, ¿no? Y aquí tenemos la sumatoria, ¿ok? Entonces lo que retuvimos en el mes no lo vamos a poder acreditar, más sin embargo en el mes siguiente posterior, en lo que dice la retención del mes anterior, se le va a sumar. Y así ya nos va a dar lo que es el IVA a cargo o a favor del periodo. Y el IVA por pagar va a ser el IVA a cargo del mes de enero más o menos el IVA a cargo del mes de febrero, y nos va a dar el IVA por pagar del bimestre. Y nos va a dar también la determinación de lo que es la proporción del IVA deducible no acreditable, es decir, del IVA acreditable de 5.796 menos el IVA únicamente que se va a poder acreditar, que es esto, tenemos que nos da 5.540, que no vamos a hacer uso del derecho de poderlo acreditar, por lo tanto es un IVA deducible no acreditable, y aquí tenemos estos mismos dos importes que se va a encontrar en la cédula 2 de los gastos, ¿no? Como ya lo habíamos platicado anteriormente. Bueno, pues eso es todo sobre el llenado de la cédula del IVA, tampoco está muy compleja. Cualquier duda, comentarios nos los pueden hacer llegar, igual sucesivamente lo van a estar haciendo para los periodos siguientes. Que pasen un excelente día.